Listo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente voy a escribir el teorema que escribimos la vez pasada sobre que una función es integrable, ¿no? Entonces, teorema. Una función f de x acotada en AB es integrable en AB, sí, solo sí, con para toda epsilon mayor que cero, existe pi, una partición de AB que satisface que la suma inferior de f de pi es pi, ¿no? Le pusimos pi, de f, pi, tiene que ser la superior más bien, para que quede positivo esto, ¿no? Entonces, es la suma superior de f de pi menos la suma inferior de f de pi es menor que epsilon, ¿no? Entonces, este, estábamos en este teorema, ¿no? Y ya la clase pasada había echado un cholo de por qué, por qué es intuitivo este teorema, por qué es válido este teorema, ¿no? Y pues en palabras sencillas es que si pueden hacer la diferencia entre la suma superior y la suma inferior tan chica como ustedes quieran con una partición conveniente, entonces la función va a resultar ser integrable y bueno, digo, ya ahorita nada más digo eso. La clase pasada ya expliqué un poquito más acerca de qué es lo que está pasando, pero vamos a dejar ya un poquito la intuición y vamos a proceder a demostrarlo, ¿no? Entonces, prueba. Vamos a hacer la ida. Este es un menos. Ahí está. Entonces, demostración. Vamos a hacer la ida. Entonces, supongamos que f es integrable, ¿no? En AB. Bueno, pues entonces, esto lo que quiere decir es que la integral este, superior, inferior, es igual a la integral superior, ¿no? Esa es la definición de que una función sea integrable, ¿no? Ahora, recuerden un poquito las técnicas de, un poquito las técnicas cuando está, acuérdense que este ¿qué es? Este es un supremo, ¿no? Y este es un ínfimo, o lo dije al revés. No, este es un, a ver, si esta es la integral inferior, Sí, lo dijo bien, profe. Sí, sí, está bien. sí. Ok, entonces este es un supremo y este es un ínfimo. Entonces, si recuerdan las técnicas de cuando estamos manejando supremos e ínfimos, hay por ahí un teorema que tiene que ver con épsilon, ¿no? Entonces, convenientemente, los elementos de este, por ejemplo, son estos, ¿no? Y los elementos de este conjunto, bueno, del conjunto al cual estamos sacando ínfimo a este, son justamente estos, ¿no? Entonces, aquí están justamente los elementos y está aquí justamente la épsilon, ¿no? Entonces, como que es conveniente usar la forma equivalente con epsilon del supremo y del ínfimo.
Entonces eso justamente es lo que vamos a hacer. Acuérdense que queremos demostrar un para todo epsilon. Entonces aquí en algún momento como en límites tengo que también empezar con un sea epsilon mayor que cero, ¿no? Ahora, ¿alguien que me quiera decir más o menos si tiene alguna idea de cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues yo supongo que como tenemos la igualdad entre integrales y las integrales son pues el supremo de un conjunto de, bueno, el supremo y el ínfimo de un conjunto de sumas ya sea superiores o inferiores, y como son iguales, pues la resta entre ellas nos da cero, y pues como epsilon es mayor a cero por definición, pues ya lo tendríamos. Mm, no tanto, ¿no? Porque lo que tendríamos es, tendríamos que la resta de las integrales es menor que epsilon, pero necesito que sea para sumas, ¿no? O sea, de hecho, además necesito darle existencia de alguna partición, ¿no? Disculpe, tengo una duda. Ujú. ¿Cuál es la relación entre las sumas inferiores y superiores con las integrales superiores e inferiores? La integral inferior es el supremo de todas las sumas inferiores, ¿sale? Esa es la relación. Y la integral superior es el ínfimo de todas las sumas superiores, ¿sale? Sí. Bueno, puede ser que podamos como, no sé si se diga correctamente, acotar, o sea, la integral inferior, sabemos que es igual a las sumas inferiores de la partición, pero con la proposición que dijo de, bueno, más o menos me acuerdo de lo de la epsilon, podemos quitarle, podría ser menor o algo así. Más o ¿Sí me menos. entienden? O sea, para los que no llevaron curso de cálculo el semestre pasado, este, nada más les voy a recordar, ah, les voy a recordar por ahí algunas cosas que son importantes. Déjenme ver aquí. Si está en este. Creo que sí, debe de estar aquí. O eso espero. No, creo que está en el que sigue. No, porque aquí ya nos fuimos muy lejos, ¿no? Es la del 13 de octubre. La del 13 de octubre. Sí. No tengo ninguna del 13 de octubre en mi carrera. Oh, Chávez. Ah, sí, aquí está. Es cierto. Entonces, fíjense, es este teorema. Alfa es el supremo de A, sí, solo sí. eh, es cota, y para todo epsilon mayor que cero existe una A, tal que alfa menos epsilon es menor que A. Eso es lo que vamos a ocupar, que es la forma de supremo equivalente, pero con epsilon, ¿sale? Este, entonces, digo, eso lo tendrían que haber visto en cálculo uno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a dar una aproximación de esta, pero que se despegue tantito, ¿no? Y lo mismo para esta, para que me quede algo como lo que está aquí arriba, ¿vale? Entonces ahí les va a ver. Mejor la ponemos y ya la explicamos ahorita, ¿no? Entonces, tomamos nuestra epsilon positiva, consideramos epsilon sobre 2 mayor que cero, y como la integral inferior de f, pues es el supremo, ¿no? Sobre las sumas inferiores, ¿no? De f con pi, tal que pi es una partición en el conjunto de todas las particiones, ¿no? Entonces, eh, para esta epsilon y aplicándole ese teorema a este supremo, existe un elemento que la existencia de un elemento está en términos de la partición. Existe una partición este, pi 1 que pertenece a pi de a, b, tal que la suma, en este caso sería la suma inferior de f con respecto a pi 1, déjame pensar, menos epsilon sobre 2,
esta ya es mayor estricta que el supremo, que en este caso es la integral de AB de F, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, si, déjenme ver, creo que así no va, ¿no? Más bien es sumar. Es que tendría que ser, la lógica no va así. O sea, es, si al supremo, lo puse al revés. Si al supremo, que es la integral inferior, ¿no? Integral inferior. Le resto una cantidad, la que sea, el elemento, debe existir un elemento que lo supera, ¿no? Que en este caso sería la la suma inferior de f con respecto a pi1. ¿De acuerdo? ¿O cómo ven? O sea, intuitivamente es, aquí está el supremo, si yo le resto tantito, ¿no? Que es lo que estoy haciendo aquí debe de haber alguien que se quede entre ellos dos, ¿no? Que es lo que está en esta parte. ¿Sale? Y Sí, lo mismito voy a hacer, pero para la integral superior, ¿no? Entonces, como la integral es superior, inferior otra vez, ¿no? Como la integral superior de f es el ínfimo de las sumas superiores de f con respecto a pi, con pi en el conjunto de todas las particiones, ¿no? Entonces, existe una partición pi2, digo, no tienen que ser la misma que el otro, en el conjunto de las particiones, de tal manera que aquí como es la lógica, ¿no? Si al ínfimo, ¿no? Este es el ínfimo eh, de la función, yo le sumo una cantidad positiva, esto ya debe de ser mayor a un número, ¿no? Del elemento de la partición, a un SF de pi2, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo en el dibujito es, si tú tienes tu ínfimo, ¿no? Creo que hay, ajá, o sea, déjenme ver. Sí, está bien, o sea, si tú tienes tu ínfimo aquí, ¿no? Y te mueves tantito más hacia la derecha, aquí, entonces debe haber un elemento que se queda aquí en medio, ¿no? O sea, que es menor que la cantidad que está aquí, que es, a final de cuentas, pues esto, ¿no? Sí, sí, más o menos lo ven. sí. Profe, ¿podría ser como un dibujito, no sé, un poquito más detallado? A ver, espérame. Lo voy a hacer nada más, lo voy a hacer para este caso, ¿no? Y el otro caso es parecido. Entonces, fíjate, aquí, por ejemplo, es un poquito más detallado, es así. Digo, esto no va, ¿no? Esto es nada más. Por aquí está el ínfimo, ¿no? Del conjunto. Que en este caso el ínfimo es este, la integral superior, ¿no? Ese sería el ínfimo. Ahora, me voy a mover epsilon sobre 2, que en este caso sería, cuando me voy epsilon sobre 2, ¿están de acuerdo que este punto es como la integral de A hasta B inferior de F más epsilon medios, ¿no? Me moví. Entonces, como este es el ínfimo, debe existir una cosa que se queda aquí en medio, ¿no? Esa cosa que se queda en medio, pues debe ser un elemento del conjunto. En este caso, los elementos del conjunto son sumas superiores. Entonces, este es el S de Fp2 que estamos hablando, que debe de ser más chico que, que este número que queda aquí. En el dibujo es muy claro, ¿no? Vamos a ver. Sí, profe. Entonces lo que estamos demostrando es la existencia de ese número que está en medio. De ese elemento, Ah, que a su vez lo que te da la existencia de ese elemento te da una partición, ¿no? Porque para que ese elemento exista necesita pues, que esté en una partición, ¿no? Acuérdense que las sumas
eh, este, las sumas pues dependen de la partición, ¿no? Entonces, al momento de dar la existencia de una suma, de manera natural, estás dando la existencia de una partición, ¿sale? Simplemente estoy aplicando ese teorema que les dije, que era creo que se lo estoy aplicando a la integral superior y a la integral inferior, ¿vale? Y de manera lo apliqué y como algunos no están tan familiarizados con supremos, pues de manera intuitiva pues se ve como en el dibujito, pero eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? Ahora, este, tenemos dos particiones pi1 y pi2, ¿no? Pero yo solo necesito una, ¿no? ¿Quién me dice por participación cómo lo arreglamos? Podemos hacer lo mismo que la clase anterior, una unión, bueno, que las dos particiones, P1, pi1 y pi2, su unión sea pi. Exactamente, o sea, consideremos, o sea, el paso siguiente sería, consideremos pi, que va a ser la buena, como pi1, unión pi2, partición del intervalo AB. Y esa es la que nos va a funcionar en este caso, ¿vale? Pues vamos a poner la participación. Es Quintero, ¿ah? Sí, Hay dos, pero es la de arriba. Ok. Entonces, digamos, consideramos esta partición, ¿no? Entonces, tengo que recordar más o menos las cosas. Entonces, voy a poner las desigualdades. Voy a poner primero la primera que hicimos, nada más que no la alcanzo a ver, es la integral inferior de f. Entonces, la integral inferior de AB de f menos epsilon sobre 2 es menor. Las voy a poner porque ahorita vamos a trabajar con todas ellas, ¿no? Esta es S de f pi 1. Ahora, este pi es un refinamiento tanto de pi 1 como pi 2, ¿no? ¿Cómo es su suma inferior con respecto a esta? mayor. Mayor. Es mayor, ¿no? Es mayor porque acuérdense que cuando la partición mejora, en el caso de las inferiores, Mayor, ¿no? sí, dígame, ¿no? Es mayor porque en el caso de las inferiores, cuando mejoras la partición, lo que haces es subir, ¿no? Entonces tendríamos esta desigualdad. Ahora, si tomamos la otra que dice la suma inferior de f de pi 2, ¿no? Esta es más grande. Creo que la voy a tener que poner más acá, ¿no? Tomar la otra. Tomar esta. Entonces creo que me conviene que quede al centro, ¿no? Entonces la suma superior de f con respecto a pi 2, ya habíamos dicho que era menor que la integral, en este caso es la integral superior de f más epsilon medios, pero ¿qué le pasa a la suma superior cuando tomo un refinamiento? Pues disminuye, ¿están de acuerdo? Entonces aquí tengo S de f pi, ¿sale? Ahora, Sí, am, ¿qué desigualdades serían las que me convendrían, ¿no? Este, yo diría que sería agarrar este con este y este con este. ¿Ustedes qué opinan? Bien. Sí, está bien. Ok. Entonces lo que voy a hacer, voy a agarrar S de f pi es menor que la integral superior más epsilon medios. Y la otra la voy a agarrar, pero la voy a multiplicar por un menos de una vez, ¿no? Entonces me va a quedar que menos la suma inferior de f pi
esta quedaba con la boca mayor, ¿no? Entonces tiene que ser menor a epsilon medios menos la integral de a b de f, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo hice bien? Sí. Entonces ahora lo que voy a hacer es, si sumamos, así tal cual como están las desigualdades, esto implica que la suma superior de f de pi menos la suma inferior de f de pi es menor que epsilon, y aquí les queda más la integral de a a b de f, que es la integral superior, menos la integral inferior, ¿sale? Pero acuérdense que nuestra hipótesis justamente nos decía que la integral inferior es igual a la integral superior porque la función es integrable, ¿no? Entonces esto me da 0, ¿están de acuerdo? Y por lo tanto, lo que acabo de demostrar es que la suma superior menos la suma inferior con respecto a esa partición es menor que epsilon, ¿no? ¿Vale? Entonces, fíjense, dimos una epsilon arbitraria y para esa epsilon arbitraria pudimos definir una partición de tal manera que la suma superior menos la inferior es menor que epsilon, ¿no? Pero nada más, este, ya lo que estamos diciendo es, lo que demostramos es que para toda epsilon mayor que 0, existe pi una partición tal que la suma superior de f con respecto a esa partición menos la suma inferior de f de pi, esto es menor que epsilon, ¿no? Y justamente eso es lo que queríamos demostrar. Entonces, ¿tienen duda? Profe, ¿no falta el regreso? Ah, bueno, ya acabamos el regreso. ¿No era la ida? Esta es la ida. Sí. Bueno, ya acabamos, a ver si estoy diciendo, ya acabamos la ida, todavía falta el regreso, ¿no? Pero ¿tienen dudas de la ida? No. Yo sí, profe. Después de que definió la partición como pi 1 unión pi 2, ¿de dónde obtuvo el paso siguiente? Bueno, la siguiente desigualdad que tiene. A ver, ¿en qué parte? Justo después de definir Es- la partición como pi 1, sí, ahí. ¿Esta? Ajá. Pues la primera parte ya la teníamos, ¿no? Que la primera parte era esta de aquí. Entonces esa ya la tenía. Pues nada, la copié aquí abajo. La segunda parte sale de que pi es una partición más fina que pi 1 y pi 2, ¿sale? Entonces la clase pasada demostramos que si la partición es más fina, entonces la suma inferior aumenta, ¿no? Entonces, con esos dos argumentos generamos esta desigualdad. Y lo mismo la de aquí, esta parte ya la tenías, y cuando refinas una suma superior, disminuye, ¿no? Eso también lo vimos la clase pasada. Entonces de ahí salen Sí, estas dos desigualdades, ¿no? sí, sí, ya. Muchas gracias. Sí. Disculpe, y que diga que es más fina, es que es más pequeño. Es que, no, que es más fina, es que es más grande, acuérdense. Ah, Ok. Pues vamos a proceder a vamos a proceder a hacer el regreso, ¿no? Digo que este no es tan útil, ¿no? Porque a final de cuentas aquí ya estoy suponiendo que la función es integrable, ¿no? Realmente me importa más el regreso, porque el regreso es el que te dice, o que te da un criterio de cuándo puedes decir que una función es integrable, ¿no? La epsilon sobre 2, ¿de dónde la saqué? Acuérdense que la epsilon sobre 2 es para que te salga, ¿no? En este caso, como había que partir en dos cachos, partimos la epsilon en 2, ¿no?
Pero si hubieran sido 3, pues era epsilon sobre 3 o epsilon sobre 4. Acuérdense que esta epsilon siempre es a conveniencia, ¿no? Entonces, regreso. Ahora nuestra hipótesis va a ser que para toda epsilon mayor que 0 existe pi, una partición tal que la suma superior de f con respecto a pi menos la suma inferior de f con respecto a pi es menor que epsilon, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? A ver, ¿cómo le podríamos hacer? Pensándolo. Ok. ¿Cómo demuestran que un número es igual a otro? Por doble contención. Ese sería un conjunto, ¿no? Empezándolo a Sumándole igualar algo, ¿no? y desarrollando hasta que llegues a la igualdad. O bueno, Mm, Pero sería manipulando si el valor fuera lado una de la absoluto. desigualdad, igualdad. ¿no? Que el valor absoluto de su diferencia es menor que epsilon. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que acaba de decir Alfonso, ¿no? Sí, Vamos a darle participación a Alfonso. Justamente, lo que me dijeron todo era correcto, pero no es lo que no es lo que necesitamos, ¿vale? Justamente lo que necesitamos es eso. O sea, vamos a poner por demostrar que para toda epsilon mayor que 0, la integral, ¿cómo podría ser? La integral superior menos la integral inferior es menor que epsilon, ¿vale? ¿Por qué no le pongo las barras? Porque el área siempre es positiva, ¿no? O sea, nunca va a haber negativa y pues la integral estamos hablando de área. Más precisamente porque ya vimos que la integral superior siempre es más grande que la inferior, ¿no? Sí. Entonces, esta diferencia siempre me queda positiva, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que vamos a intentar hacer. Y entonces, pues digamos, pues sea epsilon mayor que 0, ¿no? Que es la que siempre subrayamos, ¿vale? Entonces, ahora, déjenme pensar cómo lo podemos hacer. Sea epsilon mayor que 0. Pues así, tal cual, ¿no? Por la hipótesis, tenemos que existe un pi que pertenece al conjunto de las particiones, tal que la suma superior de f de pi menos la suma inferior de f de pi dista en menos que epsilon, ¿no? Tal cual, así. Ahora, ¿qué me pueden decir de la suma superior con respecto a la integral superior? ¿Qué es Es el mayor ínfimo? que la... Es más grande, ¿no? ¿Vale? Porque este es el ínfimo. ¿Y qué me pueden decir de la suma inferior de f pi con respecto a la integral inferior, que es menor. Que es más pequeña. Menor. que es más chica, ¿no? Y entonces, ¿están de acuerdo que esas dos desigualdades implican la que sigue? A ver, implican que si yo me fijo en la integral de AB de f y le resto la integral inferior de AB de f, esto todavía es más chico que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior, ¿no? ¿Están de acuerdo? Lo cual implicaría que la diferencia de la integral superior menos la integral inferior, esto es menor que epsilon, ¿no? Y no es justo lo que queríamos demostrar, o sea, por lo tanto, para toda epsilon mayor que 0, la integral superior menos la integral inferior es menor que epsilon, ¿no? Por lo tanto, son iguales, ¿no?
Por lo tanto, este es integrable, ¿no? ¿Cómo ven? Yo no veo por qué tienen que ser necesariamente iguales, aunque cumplan la desigualdad. O sea, no podrían dar simplemente un número más chico que epsilon. Lo que pasa es que lo demostraste para toda epsilon, ¿no? Entonces, ese número chico también tendrá que cumplir que es más grande que la diferencia de las integrales, ¿no? Profe, se me salió tantito el internet, pero tengo una duda de, después de la suma superior menos la suma inferior, ¿cómo pasamos de eso a que es menor a epsilon? Porque tú ya sabes que esta suma superior y la inferior es menor que epsilon, ¿no? Entonces, si este es menor o más, todavía es más chico que esta diferencia, por transitividad, este es menor que epsilon. Ah, ok, ok. Ok. Va, gracias, profe. Ahora vamos a repetirlo, ¿vale? Tomamos un epsilon mayor que cero. Por la hipótesis, existe una partición tal que la suma superior es menor menos la suma inferior es menor que epsilon, ¿no? Luego, por definición de integral y superior e inferior, como la integral superior es el ínfimo, entonces es más chico que esta suma superior. Y como la integral inferior es el supremo, pues es más grande que esta suma superior. De estas dos desigualdades, llegamos a que la diferencia entre la integral superior y la integral inferior es menor que la suma superior menos la suma inferior, ¿sale? Y por transitividad, si tomamos esta desigualdad y esta desigualdad, llegamos a que la integral superior siempre menos la integral inferior es menor que epsilon. Entonces demostramos que para toda epsilon mayor que cero, la integral superior menos la integral inferior es menor que epsilon. Y entonces cuando uno demuestra esto, esto implica que los números son iguales, ¿sale? ¿Cómo ven? Profe, no me queda claro porque son iguales. ¿Quién habló? Yo, Valentina. ¿Se acuerdan los que estuvieron en mi curso? ¿Cuándo fue la primera vez que vimos algo de eso? Cuando hicimos la diferencia. ¿Fue para el límite? La unicidad, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver si tenemos la prueba para que ya no la tengan que escribir y simplemente les explicamos esa parte, ¿no? Creo que Bueno, no sé si le ayude, pero, o sea, yo lo vi como que, o sea, si tú tienes dos números y tú puedes seguir dando números cada vez más chicos, más chicos, más chicos, y su diferencia se sigue haciendo más chica, pues obviamente son iguales, porque si no llegaría un punto en el que esa diferencia ya no podría seguir aplicando para todo epsilon. sí, o sea, Entonces, ajá. como dice el compañero, Es intuitivamente, que yo tampoco lo veía, pero ahorita ya pensándolo ya me quedó claro. ok, intuitivamente sí se ve porque hagan de cuenta que ustedes, supónganse que no son iguales, ¿no? Entonces tienen que estar así, ¿no? Pero entonces esto mide algo positivo. Entonces, pues no pueden ser diferentes porque como son match, o sea, hagan de cuenta, primero me tomo epsilon igual a uno, ¿no? Entonces se ven pegados así, porque deben de ser, y este es, si quieren, este es el uno, ¿no? Es todo eso mide uno. Entonces deben de ser más chicos, pero también deben de ser más chicos que un medio, ¿no? Entonces ya tienen la barrita más chiquita y como que estos deben de estar más pegados, ¿no? Pero también tienen que ser más chicos que un tercio. Entonces el un tercio pues ya te agarras menos tramo y tienen que estar cada vez más, más y más pegados. Como que no les queda de otra más que ser el mismo, ¿no? Pero la demostración de eso, porque igual que ustedes no me creyeron cuando les dije eso en la parte de unicidad del límite, es esta proposición, ¿no? Que ¿qué dice? Si para todo epsilon se cumple que el valor absoluto de la diferencia es menor que epsilon, entonces A es igual a B, ¿no? Y la demostración se hace por contrapositiva. Supones que A es diferente de B, entonces sin pérdida de generalidad, pues A es mayor que B. Entonces A menos B es mayor que cero. Si tú tomas epsilon cero como A menos B mayor que cero, entonces fíjense, el valor absoluto de A menos B es igual a menos B, que es igual a epsilon
0, ¿no? Y entonces, valor absoluto de A menos B es epsilon 0, y esto implica, bueno, si son iguales, en particular A menos B es mayor o igual a epsilon 0, ¿no? Entonces, lo que probaron fue, o sea, lo están haciendo por contrapositivo, o sea, están suponiendo la negación de y lo que quieren es llegar a la negación de lo de arriba. Que la negación de lo de arriba es que existe una epsilon para la cual esta diferencia es mayor o igual, ¿no? Entonces, lo que hicieron aquí fue encontrar un epsilon 0 de tal manera que la diferencia entre A y B es, en valor absoluto, es mayor o igual a ese epsilon 0, ¿no? Entonces, están demostrando la parte opuesta. Entonces, digo, la demostración no es muy intuitiva que digamos, pero al menos esta es la de prueba de que de lo que estamos ocupando, ¿vale? No sé si con todo eso que ya dije, pues ya quedó un poco más claro. Sí, profe, ya me quedó mucho Profesor, más claro. Gracias. profe, este, yo me acuerdo de una parecida, no sé si salga de ahí mismo o puede a lo mejor, bueno, a mí me queda un poquito más claro, me acuerdo de una que vi en cálculo 1 que decía algo de que si una x es mayor o igual que 0, para toda epsilon mayor que 0, se cumple que x es menor o igual que epsilon, entonces x es igual a 0. Y como sabemos que la diferencia de nuestras integrales es mayor o igual que 0, entonces pasa como epsilon. Bueno, yo recuerdo algo así de esa proposición, no sé si se puede utilizar. También es una forma, es una forma prácticamente equivalente de esta proposición, ¿no? Entonces, o sea, está ligeramente distinta de diferente manera porque en vez de tomar una diferencia tomas un número, ¿no? Pero es esencialmente la misma proposición, ¿sale? Pues también como dices, por esa podría salir, ¿no? Ok, Bien. Entonces, con esto terminamos la demostración de que una función es integrable si existe una partición si siempre podemos encontrar una partición que la suma superior menos la suma inferior sea menor que epsilon, ¿no? Ahora, vamos a ver una desigualdad nada más en cuestión de integrales, ¿no? Proposición. Déjame pensar, ¿eh? Sea f una función integrable en AB, entonces se va a cumplir esta, ¿no? El valor absoluto de la integral de f menos un medio, entonces, ajá, de la suma superior de f con respecto a p menos la suma inferior de f con respecto a pi, perdón, que nosotros pusimos pi, ¿no? Entonces aquí sería f de pi, aquí sería s de f de pi. Esta diferencia siempre es menor a un medio de la suma superior de f con respecto a p menos la suma inferior de f con respecto a p, ¿vale? Para cualquier, otra vez, ¿no? Le voy a poner p, pi. S de f pi y este es S de f pi para cualquier partición, ¿no? Entonces, para cualquier pi partición de AB, ¿sale? A ver, ¿qué es eso? Ahí en algún momento alguien me propuso algo así, ¿no? ¿Qué es esto? Es la resta que alguien dijo una vez, ¿no?
Es el... Es la mitad de esa diferencia. O sea, bueno, mm, como se acerca más a cierto valor, entonces, pues, cuando lo partes a la mitad otra vez, pues se acerca un poquito más, ¿no? O sea, es como que más fina. Esto... La, este, sí, nada más que aquí lo puse mal. Con razón. Digo, ¿por qué no se ve lo que quiero? Bueno, esta parte que está a la derecha es como la mitad del error, ¿no? De hecho, es la mitad. sí, Pero la que me interesa no era esa, nada más que aquí haya puesto mal el signo. La que me interesa es qué es lo que está dentro de la integral. Bueno, dentro del valor absoluto. ¿El promedio? El promedio. ¿Se acuerdan que alguien había dicho que el promedio podía ser una buena idea, ¿no? O sea, que si sacábamos el promedio entre la suma inferior y la suma superior, eso debería ser una aproximación mejor de la integral, ¿no? Bueno, a grandes rasgos eso es lo que dice esta proposición. O sea, lo que dice es que el promedio de la suma superior y de la suma inferior es una aproximación de la integral, con la mitad del error de la suma superior y de la inferior, ¿vale? ¿Sí? Para que digo, no se queden tanto con este cuentón así nada más, sino que sí le den una interpretación, ¿vale? Si a la integral le restan el promedio, entonces les queda eso, se van a equivocar a lo más por la mitad del error, ¿no? Eh, que se genera de la suma superior y de la suma inferior. ¿Cómo ven? ¿Se podrá hacer un dibujito? Ay, a ver, déjame pensar. O sea, el error es como lo que se sale de nuestra curvita, o sea, de nuestra función. Vamos a hacer reciclados de dibujos que ya tenemos, ¿no? Porque si no nos vamos a tardar mucho tiempo en, en hacer los dibujos. Pero acuérdense que el error es esto, ¿sale? Este es el error. Ahora, ahí estamos considerando un medio del error. Entonces, este, digamos que o sea, si ustedes sacan el promedio, lo que se va a parecer se va a parecer mucho a la integral y a lo mejor esté mal por la mitad de lo que se ve aquí, ¿sale? Ahora, el promedio, ¿cómo se vería? Digo, este sería como para el error, ¿no? O hacemos algo medio, no, pero eso no sé si se pueda. Lo que se puede, pero no sé si se va a quedar en la presentación porque nunca lo hemos hecho, ¿no? Nunca lo he hecho así, a ver. Ahí está el error, ¿no? Nada más que nosotros estamos pensando en la mitad de este error. Ahora, la otra cuestión es el promedio. Eso lo vimos creo que en la segunda clase. Y así ya nos ahorramos tiempo haciendo dibujos. Era creo que esta de aquí, ¿no? Ándale, esta es más o menos la que ilustra un poquito. Entonces, hagan de cuenta que aquí le ponemos un poquito de intuición, ¿no? Igual aquí pegamos el otro, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando aquí es, este, estamos hablando de que esto es un medio de lo que estamos hablando acá, ¿no? Un medio de esto, ¿sale? Un medio de estos rectangulitos que se ven aquí, ¿sale? Y el promedio, ¿quién sería? Por ejemplo, pues, ¿cómo les queda el promedio de estas cosas? Pues les va a quedar, aquí hablamos del promedio de estos, ¿no?
pues les va a quedar un área que es más chica que la roja y un área que es más grande que la verde, ¿no? Y entonces les va a quedar pues un área intermedia. Y lo que nos está diciendo esta, esta propiedad es que, lo digo en palabras, no lo sé, a ver, que el promedio se va a parecer mucho a la integral. Con un error máximo de un medio de, vale, podemos de la suma superior menos la suma inferior. ¿Cómo ven? ¿Está más claro así o este, sigue estando confuso? ¿Cómo ven? Sí, está un poco más claro, gracias. O sea, si yo tomo el promedio de la verde con la roja, pues me va a quedar un área, no sé ni cómo sea, pero me va a quedar un área como ensanduchada, ¿no? Entonces, como que esa área que me queda, pues debe de parecerse mucho al valor de la integral, ¿no? Intuitivamente, si aquí sacan el promedio, como que eso debería ser una buena aproximación, ¿no? ¿Y qué tan buena? Pues en la mitad, fíjense, en la mitad de las diferencias que cuando hacen la suma superior e inferior, les queda como algo así, ¿no? Entonces, fíjense en las diferencias estas que tienen y la mitad, ¿no? La mitad de esa diferencia es lo que te vas a equivocar cuando hagas el promedio de la suma superior y la suma inferior, ¿sale? Entonces, digo, realmente lo importante es que probemos la desigualdad que tenemos ahí, pero no está por nada de más que sepan qué es lo que significa, ¿no? No simplemente escribamos la proposición y la demostremos, ¿sale? La de igualdad es estricta, sí, ¿sale? Y si no, ahorita me arrepiento, pero... Ay, ya me hiciste dudar, ¿eh? Ya me hiciste dudar, ¿eh? Tal vez no. Si no es estricta, ahorita le ponemos el, este, el menor igual. Digo, como la vamos a probar, ahorita a la hora de hacer las cuentas, nos vamos a descubrir si era menor estricta o no era menor estricta, ¿no? Entonces, prueba, que ya me hiciste dudar, puede ser que no. Pero ahí estamos. Entonces, como f es integrable, una b, entonces la suma inferior de f con respecto a pi es menor que la integral de a bf y esto es menor o igual a la suma superior de f con respecto a pi. ¿Están de acuerdo? O sea, la suma superior siempre se pasa y la suma inferior siempre le falta, ¿no? O sea, eso es algo que es claro, ¿no? Estoy haciendo trampa aquí porque este es menor o igual, ¿vale? Bueno, entonces ahora lo que hago es, déjenme pensar, lo que voy a hacer es despejar la suma inferior, aunque ya tengo despejada. Mm, bueno, voy a fijar nada más en esta parte, ¿no? En ese f pi, menor o igual a la integral de AB de f. Y si me fijo en esa parte, déjenme ver qué es lo que podemos obtener, ¿vale? La voy a partir de forma chistosa, fíjense.
esto implica que un medio de la suma inferior de f de pi es menor o igual a la integral. O sea, aquí lo que estoy haciendo es que me robé un medio, ¿no? Simplemente lo voy a pasar de este lado, ¿sale? ¿Quedó claro cómo descompuse en esta desigualdad para llegar a la de abajo? Ok. Entonces, lo que voy a hacer es seguir desarrollando, si quieren, a esta, No, profe, yo no lo entendí. llamémosle 1, ¿no? Bueno, no, estamos bien como está, porque si no, ahí ya tengo que cambiar, claro. O sea, de la desigualdad principal, que era esta, simplemente me tomé este, una parte que es la parte izquierda, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo que esta es la suma inferior de f pi es un medio de la suma inferior de f pi más un medio de la suma inferior de f pi? Pues lo puedo partir en un medio más un medio. Entonces, una parte que es el un medio lo dejo aquí y el otro lo paso restando y me queda acá. O si no, lo puedes ver como que si pasas este sumando, te queda la de arriba, ¿no? Sí, ya, profe. Ok. Entonces, es como un truquillo por ahí nada más, ¿no? Y luego lo que voy a hacer es restarle la superior, el un medio de la superior a esta parte, ¿no? Entonces, esto implica que el un medio de la suma inferior de f pi es menos, un medio, pero ahora le voy a restar la superior, entonces va a ser f pi, así, ¿no? Entonces, a esta le voy a sumar la superior, ¿no? Entonces, aquí me queda menor o igual a la integral de AB de f menos un medio de la suma inferior de f pi, este, menos otra vez un medio, pero ahora de la superior, ¿no? Listo. Entonces, simplemente sumé una constante de ambos lados, ¿no? Ahora simplemente factorizo un poquito. Y entonces aquí me queda un medio de la, déjenme pensar cómo me conviene, de la suma inferior de f pi menos la suma superior de f pi. Esta va a ser menor o igual a la integral de AB de f. Y aquí le factorizamos el de menos un medio, me va a quedar menos un medio del promedio, ¿no? Que sería S de F pi menos F, S de F pi, ¿no? Entonces, esto como que nos va a dar una parte de la desigualdad, ¿no? Porque acuérdense cuando un número era menor que un valor absoluto. Pues cuando el número de adentro es menor al negativo de esto, ¿no? Que es lo que acabamos de ver, ¿no? Este de aquí es el negativo de lo que está afuera, ¿no? Entonces, pues ya tenemos esa parte. Y si aparte el número del medio es más chico que el positivo de esto, ¿no? Que esa es la parte que no hemos hecho, ¿no? ¿En dónde es más? Aquí, ¿no? ¿Vale? Pues lo que hicimos con esta parte fue como hacer una parte de la desigualdad del valor absoluto. Entonces, si quieren, a este llámenle. Bueno, la cambiamos un poquito para que se vea más. O sea, esto implica que menos un medio de la suma superior de f de pi menos la suma inferior de f de pi. Esto es menor o igual a la integral de AB de f menos un medio de S de f pi más S de f pi, ¿no? Entonces, a esta llámenle 1 si quieren. ¿Vale? Este es como la mitad de lo que queremos hacer. Ahora, para sacar la otra mitad, lo que vamos a hacer va a ser,
pues agarrar la otra parte de las igualdades. Si se fijan, aquí agarramos la izquierda, entonces ahora voy a agarrar la derecha, ¿no? Entonces, por otra parte, Profe, ¿por qué multiplicó por, bueno, puso el signo negativo? nada más saqué el signo. O sea, aquí saqué el menos para que se me invirtiera, ¿no? O sea, si tú multiplicas el menos un medio por esto, te da lo mismo que lo de arriba, Sí, ¿sale? ya vi, gracias. Entonces, por otra parte, ahora tomamos la otra, que la otra es la integral de AB de F. Esta va a ser menor o igual a la suma superior, ¿no? De F con respecto a pi, que es la partición. ¿Y qué voy a hacer? Pues el mismo truquillo, ¿no? Este, entonces esta desigualdad implica que la integral de AB de F menos un medio de la suma superior de F de pi, esto es menor o igual a un medio de la suma superior de F de pi. O sea, volví a partir este en dos y paso el otro restando, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo exactamente lo mismo que en el pasado, ¿no? Y aquí Guillermo, pues es un experto en este tipo de pruebas y entonces ya se está dando cuenta que esta siguiente desigualdad, pues es totalmente análoga, ¿no? Entonces aquí me quedaría que la integral de AB de F menos un medio de S de F pi, y aquí le voy a restar pues la otra, la suma inferior, ¿no? SF de pi, esto es menor o igual a un medio de la suma superior de f de pi menos un medio de la suma inferior de f de pi, ¿no? Simplemente le resto de ambos lados un medio de la suma inferior, ¿vale? Y ahora lo que hago pues es acomodarlo de manera que ya se vea, ¿no? El que está aquí ya está prácticamente como lo queremos, entonces esta es la integral de AB de f, nada más factorizamos el un medio y me queda la suma superior de f con respecto a pi más la suma inferior de f con respecto a pi, y esto va a ser menor o igual, déjenme ver, a un medio positivo en este caso, de la suma superior de f con respecto a pi menos la suma inferior de f con respecto a pi. ¿Sale? Y a este llámenle 2. Entonces, ¿están de acuerdo que por uno y 2 ya acabamos, no? Sí, sí. Danita. Ah, lo va a poner. Entonces, para quien en la primera clase dijo que sacar el promedio podía ser una posibilidad, pues no es tan mala, ¿no? Eso es lo que acabamos de justificar, ¿no? Que sacar el promedio de las sumas superiores y de la suma inferior no es tan mala idea, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué en el segundo es positivo la suma inferior? ¿Puedes subir tantito? Ujú. ¿Cuál segundo? Ok. Ah, y pues sí, al final tenía razón. ¿Quién había dicho? No sé quién había dicho, pero al final tenían razón que no era menor estricto, ¿no? Es menor igual. Vamos a ponerle aquí a la proposición menor igual, ¿no? Bueno, no es tan grave, ¿no?
Ay, espera, ¿puedes ver? Desde el primero. ¿Me regreso más? Sí, sí. Son cuentas, ¿eh? O sea, no tiene más, Ay, no tiene tanta complejidad. ah, no, creo que ya. Ya vi qué onda. Ok. ¿Por qué le pongo valor absoluto? Porque lo lleva, ¿no? O sea, si tú juntas uno y 2, juntas esta desigualdad que está aquí y la otra que es la 2, te quedan las barras, ¿no? Acuérdense de eso. O sea, acuérdense que valor absoluto de A es menor que B, sí, solo sí, menos B es menor que A, menor que B. ¿Sí se acuerdan? Entonces la uno es como esto y la 2 es como esto. Entonces pues ya tienes la del valor absoluto completa, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Tienen dudas del tema de integral de Darabuk? Integral de Riemann. No, ¿Puedes todo. subir de nuevo? ¿Cómo? ¿Puedes subir de nuevo? Ahí solo un renglón, ándale. Ah, no, solo un renglón, solo un renglón. Ahí estoy. Bien. Una observación nada más, ¿no? Observación. En términos de notación, ¿no? Es lo mismo. O sea, es lo mismo poner integral de AB de F que poner integral de AB de F de X. ¿De acuerdo? Lo mismo. Sale solamente que la primera solamente te dice, bueno, la función y ya obvia que la variable es alguien. Y la segunda ya te está diciendo quién es la variable, ¿no? Pero es lo mismo, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Ah, vamos a salirnos un poquito del tema de integral de Darboux, pero no nos vamos a salir, ¿vale? Este, vamos a ver vamos a recordar, vamos a definir un concepto nuevo que vamos a necesitar dentro del mismo tema del integral, pero que se sale un poquitito, ¿vale? Porque es necesario decir algunas cosas que son relevantes, ¿vale? Entonces, definición. O sea, parece que nos vamos a salir un poquito de lo que estamos diciendo, pero en realidad no, ¿vale? Entonces, sea f de x una función definida en un conjunto A, subconjunto de R, vamos a poner para que no sea tan general, ¿no? Entonces, se dice que f de x es, me dicen si han escuchado el concepto, ¿no? Uniformemente continua si para cada epsilon mayor que cero existe una delta mayor que cero, tal que si x1 y x2 pertenecen a A y el valor de absoluto de x1 menos x2 es menor que delta, entonces f de x1 menos f de x2 es menor que epsilon, ¿sale? Esa es la definición de uniformemente continuo. Ahora, en cálculo 1 no fue necesario
definir uniformemente continua. De hecho, no es necesario, por eso es que eh, no necesariamente conocen este concepto. ¿Quién sí lo conoce o quién lo conocía? Yo. Ok. Y los demás supongo que no lo conocían. Yo no. Ok. Entonces, más allá de la definición, ¿no? Lo primero que tenemos que exhibir es cuál es la diferencia entre que algo sea continuo, que una función sea continua y que una función sea uniformemente continua, ¿no? La diferencia radica en lo siguiente. Cuando nosotros en la continuidad damos un epsilon, si se dan cuenta, lo hacemos para un punto que ya está fijo, ¿no? De hecho, aquí es como un x menos a, ¿se acuerdan? Y como que el x0, ¿no? X menos x0. Y entonces este punto que está aquí ya está fijo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la epsilon, ¿de qué puede depender? Pues solo puede depender de la delta, ¿sale? Pero la pregunta sería, fíjense, cuando yo estoy hablando de continuidad, pues a lo mejor ahí está mi función, ¿no? Entonces, aquí está mi punto, que es mi punto x0, ¿no? Entonces, yo sé que si yo tiro un epsilon mayor que cero, como es continua, puedo encontrar una vecindad de radio delta, donde los puntos pues, se queden cerquita, ¿no? Es lo que dice la continuidad. Pero, ¿qué pasa si cambio de punto? ¿Me sirve la misma delta? No. Pues en continuidad nada me asegura eso. Si yo cambio de punto, yo sé que va a existir, o sea, yo sé que si me tomo un epsilon igualita, ¿no? Aquí, sé que va a existir una vecindad de radio delta siempre que yo cambie, siempre que yo me tome puntos donde es continua. Pero en ningún momento la continuidad me dice que estas deltas deban de ser la misma. O sea, puede ser que a lo mejor en el punto x0 necesite una delta más chiquita y en el punto x0 necesite una delta mucho más grande, ¿no? Entonces, si yo me muevo de punto, las deltas pueden cambiar. Es decir, cuando estamos hablando de continuidad, la delta, si quieren aquí, esto vamos a ponerlo como, y esto es importante, vamos a ponerlo como intuición, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de continuidad a secas, la delta está en función del punto y de la epsilon, ¿sale? O sea, obviamente, si yo muevo la epsilon, se mueve la delta, pero también si yo muevo el punto, se mueve la delta, ¿no? O sea, la delta es como, digo, no les haga mucho ruido que les ponga que la delta es función de x y epsilon, como si fuera una función de dos variables. Digo, solamente es en el sentido conceptual, ¿no? Y la continuidad uniforme se diferencia porque la delta solo está en función de la epsilon, ¿sale? O sea, si yo doy una epsilon, no importa en qué punto, o sea, si la función es uniformemente continua, no importa en qué punto me pare, la delta que me va a funcionar siempre va a ser la misma, ¿sale? Y no va a cambiar aunque yo cambie el punto. ¿Cómo ven? ¿O ya murieron o qué pasó? Sí. Está interesante. Es un concepto difícil, la continuidad uniforme. O sea, cuando ustedes están en el lugar en donde están, es complicado, y sobre todo si nada más les dan la definición al ahí se va y no les dicen lo que les estoy diciendo yo. Es complicado darse cuenta cuál es la diferencia entre continuidad y continuidad uniforme. O sea, como que parecieran conceptos iguales, ¿no?
O sea, como que si uno lo lee en un libro y ve este concepto, como que podría fácilmente irse con la finta y decir, pues es lo mismo, ¿no? Pero, pero no lo son, ¿no? Entonces, la diferencia es sutil, ¿no? O sea, si se dan cuenta aquí, el punto es variable, porque en la continuidad, acuérdense que aquí dice x1 menos a, ¿no? Entonces este ya está fijo. Aquí es variable, ¿sale? Entonces está diciendo, sí te está diciendo eso, pero no te lo está diciendo de una manera que a lo mejor lo veas inmediatamente, ¿no? O sea, al poner el punto fijo aquí en la continuidad, estás haciendo dependiente la delta tanto de epsilon como del punto. Cuando lo dejas variando como está aquí, estás haciendo la epsilon solamente dependiente, perdón, la delta solamente dependiendo de la epsilon. Y en palabras es, como les dije, en la continuidad, si yo me muevo al punto x1, mi delta puede que cambie, aunque me tomo la misma epsilon. Pero si estoy en continuidad uniforme, aunque yo me mueva de punto, si tomo la misma epsilon, la delta siempre va a ser la misma, ¿sale? Una pregunta. Ujú. O sea, en continuidad normal decimos que, o sea, con la definición, o sea, decimos que es continua en un punto, ¿no? Pero en continuidad uniforme nos referimos a un intervalo. A un conjunto. Lo que pasa es que la definición de continuidad uniforme no la puedes dar puntualmente. La definición de continuidad tiene dos, que la defines puntualmente o la defines en todo un conjunto. Que definirla en todo un conjunto es que en todos sus puntos sea continua, ¿no? Entonces podemos saber qué es lo que significa que una función sea continua en todo un conjunto, ¿sale? En el caso de la continuidad uniforme, por su esencia no se puede definir de manera puntual, entonces se tiene que definir en todo un conjunto. En este caso nosotros estamos dando la definición de continuidad uniforme para un conjunto A, ¿sale? No sé si me expliqué. Sí, sí. Sí, es que como justo con la continuidad normal decíamos, o sea, como que se especificaba, ¿no? Continua en A, si cumplía esto. Pero pues ahora, pues sí, sería más en un conjunto. Y lo que estamos diciendo es que la continuidad, como se define la continuidad en un conjunto, es diferente de la definición para la continuidad uniforme en un conjunto, ¿no? Es lo que estamos diciendo. ¿Perfecto? ¿Algunas otras preguntas? Este concepto es importante, ¿eh? Es importante que sí les quede claro. No entendí bien, ¿me puedes repetir? ¿Qué parte? Oh, todo. Lo que tienes que aprender de memoria es lo verde que escribí, ¿sale? En la continuidad, la delta está en función del punto y de la epsilon, aunque ahorita no lo entiendas, ¿no? Y en la continuidad uniforme solo está en función de la epsilon. Ahora, si te aprendes eso, en algún momento lo maduras y te vas a dar cuenta de qué es lo que significa, ¿sale? Porque esto es lo que es realmente importante. Ahora, otra vez, y si no, pues ya pueden poner el video para que lo vuelvan a escuchar. Cuando estamos hablando de continuidad, yo me tomo un punto, que en este caso es el x0 y una vecindad de radio epsilon, ¿no? Entonces yo sé que existe una delta tal que la imagen se va a meter aquí adentro, ¿no? Para el x0. Pero si me muevo del punto, la continuidad no me garantiza en ningún momento que estas deltas tengan que ser la misma, aunque la epsilon que mantenga sea la misma, ¿no? Puede que esta delta a lo mejor cambie, ¿sale? Quiere decir que su continuidad es desuniforme. ¿Por qué su continuidad es desuniforme? Porque a lo mejor aquí la delta, aquí a lo mejor la velocidad de la delta la hace más chica y aquí la velocidad de la delta lo hace más lento y necesito tomarme una delta mucho más grande, ¿no? ¿Sí? O sea, no son continuas con la misma velocidad. Por eso es que aquí a lo mejor la delta es más chica y aquí la delta que necesitas es más grande. Cuando hablamos de continuidad uniforme, aunque yo me mueva de punto, las deltas son la misma. Quiere decir que la continuidad tiene la misma velocidad en todos los puntos. ¿Vale? Ok. Pero ahí como que depende de la función, sería, no sé, me imagino que una función como lineal,
sería como una continuidad uniforme. Exactamente, por Y, ejemplo, una función que sea, este, por ejemplo, la identidad, pues va a ser va a tener continuidad uniforme, ¿no? Porque como que la velocidad es la misma. Ahora, tampoco te va a importar si la velocidad de la continuidad se va, ¿cómo podríamos decir? Más lento, ¿no? ujú, Porque lo que te va a importar es las deltas chicas, ¿no? Entonces, si empiezas con una delta muy grandota, ¿no? Y después la función empieza a decaer más rápido, pues esa delta funciona para todos los que siguen, ¿no? sí, Realmente sí, donde se te va a complicar es cuando la función empieza a subir mucho, ¿no? O con mucha velocidad. exponenciales, ¿no? Ándale, entonces ahí es donde vas a tener problemas, ¿vale? Ok, 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 sí, 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 sí. Entonces, pues ese es el concepto. Sí, ya lo traté de explicar varias veces. Si aún así no les quedó claro, es cuestión de que maduren los conceptos y eso, pues es repasándolo varias veces, ¿no? Entonces, vamos a ver ejemplo, ¿no? Demuestre que f de x igual a x cuadrada es uniformemente continua. Fíjate algunos, no, no es cierto. En 0,2, ¿eh? No se crean, ¿sale? Que si me la tomo en o sea, también el dominio importa, ¿no? Si me la tomo en un dominio más grande, a lo mejor este es el ejemplo que les dieron, ¿no? Este, ¿Cómo es la gráfica de esta función? Vamos a hacerla, ¿no? Este no está tan difícil como para que no me anime a hacerla, ¿no? A ver, por tus cursos de geometría, ¿hacia dónde abre la parábola? ¿Qué es esto? Hacia la derecha. Pero arriba. Hacia arriba. ¿Cuál es su ecuación paramétrica? Su ecuación vectorial, ¿cuál es? Es broma, ¿eh? O sea, sí lo deberían de haber visto, pero aquí está el 1, 2, este es el 1, 2, 3, 4. Aquí no necesitamos tanto, ¿no? Aquí nada necesitamos el dibujo facilito, ¿no? Pues aquí está el punto. Pues la función más o menos se ve así. ¿Les suena que esta función sea uniformemente continua? No, No. Pues intuitivamente no. pareciera que no, ¿no? Pero sí lo va a hacer. Y sobre todo, ¿saben cuál es el chiste más o menos aquí? Que como está acotado esto, la velocidad máxima que puede llegar como que tiene que ser algo, ¿no? Y todas las demás tienen menor velocidad, entonces las deltas subsecuentes me van a servir, ¿no? ¿Sí lo ven? A ver, entonces, por ejemplo, si agarramos la delta máxima, que sería en 2, aplica para todas las demás. Algo así, Bueno, exactamente. del dominio, sí. Si la función no estuviera acotada en el dominio, no podríamos hacer eso, porque siempre va a ir incrementando su velocidad, ¿no? Entonces, por una parte sí parece que esto aumenta su velocidad y que no es uniformemente continua, y eso es correcto, pero por el hecho de que no se sigue o sea, de que como que se ve que existe un momento de velocidad, la podemos uniformar y sí va a ser, ¿no? ¿Sale? Así es más o menos como debe funcionar la intuición, ¿no? Bueno, entonces tratemos de demostrarlo, ¿no? Digo, ya hablamos de intuición, pero pues debemos de probar a ver si es cierto, ¿no? Entonces, Oiga, profe, yo tengo una duda. ujú, dime. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice que, bueno, tiene una mayor velocidad?
Que si te das cuenta aquí, si yo me tomo una delta, por ejemplo, si yo me tomo una delta al principio, como cuánto varía, como esto, ¿no? Las imágenes. Pero si yo me tomo la misma delta recorrida, por ejemplo acá, como que varía un montón, ¿no? O sea, por ejemplo, si te la tomas aquí la delta, todos estos puntos los toma, ¿no? Toma un montón. Y si me la tomo más pegada hacia acá, toma poquitos. ¿Sí ves eso? Oh, sí. Entonces, de la parte inicial a la parte final sí aumentó mucho la velocidad, ¿no? Ok, vale, gracias. Ok. Entonces, prueba. Sea epsilon mayor que cero, ¿no? Ok. Voy a dejar la definición, ¿eh? Tengo que encontrar una delta y que los puntos no me importen y que me dé esto, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo encontraríamos la delta, ¿no? Pues hagamos el análisis, ¿no? Acuérdense que esto es como la parte del dibujo que no va, pues hagamos el análisis. Ya después de que hicimos el análisis, podemos regresar a la prueba porque no tengo ni idea de cuál es la delta. ¿Ustedes sí? Ok. O sea, lo único que sabemos es que los x1 y x2 son números que están entre 0 y 2, ¿no? Y lo que queremos acotar de alguna manera es el valor absoluto de x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces voy a hacer el análisis. No se me ocurre la delta de entrada, por eso lo vamos a tener que hacer de esta manera, ¿vale? Entonces, por diferencia de cuadrados, esto es así, ¿de acuerdo? Y aquí es donde voy a ocupar un poquito esto de aquí, ¿no? O sea, porque como x1 y x2 están en 0,2, me voy a tratar de deshacer de algo de esto, ¿no? O sea, lo que tendría es que 0 es menor que x1, menor que 2, y que 0 es menor que x2, menor que 2, ¿no? Pues voy a tratar de ver si puedo... pero ¿por qué no me dicen? Ya no van los cuadrados, ¿no? Estoy alocando aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuánto me da la suma? Aquí es donde estoy ocupando como que está acotada, ¿no? 0 menor que x1 más x2 menor que 4, ¿no? Y entonces me queda que 0 menor que valor absoluto de x más 1 más x4 más x2 menor que 4, ¿de acuerdo? Y eso es lo que, ese 4 nos va a ayudar mucho porque entonces esta parte, ¿cómo va a quedar? Esto me va a quedar, si regresamos a esta cuenta de aquí, esto me va a quedar menor que 4 por x1 menos x2, ¿no? Y ya le quité el factor, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuál es la delta? Epsilon cuartos. Vamos a dejar el análisis, o sea, que esto no va, ¿sale? Esto lo hicimos para que nos tuviéramos una idea de qué es lo que teníamos que hacer, ¿sale? Entonces dimos nuestro epsilon mayor que cero. Entonces ahora el yo genio dice, pues sea delta, ¿no? Igual a epsilon sobre 4, ¿no? ¿Sale? Entonces ahora sería, supongamos, ¿no? Que x1 y x2 están en el intervalo 0,2 y que además x1 menos x2 es menor que esta delta, ¿no? Entonces, como x1 y x2 están en 0,2, por nuestro análisis ya sabemos que el valor absoluto de x1 más x2 es menor que 4, ¿no? ¿Sale? Y entonces ahora me voy a fijar en la diferencia de, en este caso sería de x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Entonces esto es x1, o sea, todo esto implica que esta diferencia es x1 más x2,
por x1 menos x2, y esto es menor que 4 por delta, ¿no? Pero si sustituimos el valor de delta, esto es epsilon sobre 4 y esto es menor que epsilon, ¿no? Pues por lo tanto, el valor absoluto de x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado es menor que epsilon, ¿sale? Por lo tanto, f es uniformemente continua en 0,2. Y la magia de la uniformidad continua vino de poder decir esto, ¿no? Entonces, como les decía, tal vez sí la velocidad va aumentando, pero no aumenta tanto, ¿no? Y aquí es donde lo estamos acotando a la velocidad a la que está aumentando, ¿no? ¿Cómo ven? Me perdí. Digo, a lo mejor es normal, ¿eh? O sea, es normal que a lo mejor a algunos ahorita esto les esté, ¿cómo puedo decir? Esto les esté causando un poquito de conflicto mental, ¿no? Pero es normal, ¿sale? Porque el concepto de continuidad uniforme es un poquito difícil, ¿sale? Pero es cuestión de que lo lean y que lo repasen, ¿sale? Entonces lo primero que hicimos en la intuición fue como que usar lo que queríamos demostrar para encontrar esa delta y ya después terminando la intuición, bueno, del análisis, nos fuimos como que tipo de reversa, ahora sí, bien. Pues realmente no usamos lo que queríamos demostrar, ¿no? O sea, simplemente vimos que esta diferencia era menor que 4 por x1 menos x2, ¿no? Y ya viendo eso, ya se te puede ocurrir la delta, ¿no? Ok. Pero sí, no ocupamos como tal lo que queríamos demostrar aquí, solamente hicimos como una cuentilla aparte, ¿no? Pero esta se hace siempre aparte, acuérdense, en sus parciales no pongan esto, simplemente pongan C epsilon y a mí se me ocurrió esta delta porque soy un genio, y simplemente pues vean que las cuentas sí dan, ¿no? Y ya, es F uniformemente continua, ¿no? O como diría el Spivak, ¿no? Es claro que esta delta es igual a quién sabe qué y ya terminamos, ¿no? ¿Cómo ven? Pero entonces, aquí lo importante fue que ya tenemos acotadas a x1 y x2, ¿no? Cuando teníamos continuidad normal, nosotros teníamos que dar una delta auxiliar, ¿verdad? Ujú. Entonces, parece coherente suponer que cualquier función que es continua en un intervalo, pues también podría ser continua uniformemente en el mismo intervalo, porque entonces ya lo acotado nos lo da el intervalo mismo y no tenemos que dar una delta auxiliar. Ah, estoy pensando, ¿no? No seriamente, ¿eh? Porque también si te das cuenta que ocupamos la estructura de que esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Bueno, sí es cierto. Entonces, lo que tú dices, pues a lo mejor ya no es cierto porque ahí sí podían cambiar las cosas, ¿no? Lo que sí podemos saber es que en esta en particular sí pudimos, ¿no? Aunque pareciera no uniformemente continua, el hecho de que sea acotada nos ayudó, ¿no? O sea, que el dominio esté acotado, ¿no? ¿Vale? Pero vamos a ver el mismo ejemplo, pero ahora vamos a tomar que no está acotado, ¿no? Entonces, ejemplo. Y esto lo que nos dice es que aparte del tipo de expresión que nos tomemos, ya que sea una recta o que sea una exponencial, el dominio es importante para saber si algo es uniformemente continuo o no, ¿no? Y eso es lo que me importa en esta parte del curso, ¿vale? Entonces, con el segundo ejemplo vamos justamente a evidenciar eso, que el dominio importa, ¿no? Entonces demuestre que f de x igual a x cuadrada no es uniformemente continua, pero ya en R, ¿vale? Entonces, como ya estamos pensando que el dominio son los reales, ya, pues, uy, es que esto se me va a ir cada vez más rápido, ¿no? Y ya como que intuitivamente, pues sí lo ve, ¿no? O cómo ven. ¿Cuándo voy a alcanzar esta velocidad si puedo tomar cualquier número?
Pues como que nunca, ¿no? Entonces, debería de ser intuitivamente claro que esta función no es uniformemente continua en todo R, ¿no? Y nos dará tiempo de demostrarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer por contradicción? Órale, por contradicción, ¿sale? Entonces, prueba. Digo, lo podríamos hacer negando la hipótesis, pero para que sea fácil, lo vamos a hacer por contradicción. Ya de por sí creo que les está costando trabajo, ¿no? Digo, o sea, si queremos no ofender a los lógicos, pues lo haríamos por la negación, pero no me importa eso. Mejor que quede más fácil, ¿no? Entonces, sea epsilon mayor, estamos suponiendo que sí es, ¿no? Entonces, supongamos que sí lo es. Supongamos, novatos yo diría, a ver, supongamos que eh, F sí es uniformemente continua en R, ¿no? Perfecto. Entonces, la epsilon creo que me va a servir la que sea. ¿Cómo le hacemos? Tomemos, a ver si no me falla por eso, pero no importa. Entonces, tomemos epsilon igual a 1. No debería de importar esto. Entonces, esto implica que existe una delta mayor que 0, tal que si x1 y x2 son reales y el valor absoluto de x1 menos x2 es menor que delta, entonces esto implica que el valor absoluto de x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado es menor que 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, pues bueno, hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿no? Simplemente puse la definición. Ahora lo que voy a hacer es romper la definición, ¿no? Entonces defino x1 igual a epsilon sobre a1 sobre delta y voy a definir x2 como, aquí sí me voy a ver muy esquiva, ¿qué? Lo voy a definir como x1 más delta sobre 2, ¿sale? Puedo hacer esto porque, o sea, yo lo que sé es que si, lo que yo pude mostrar aquí es que si el valor absoluto de x1 menos x2 es menor que esta delta, para cualquier número, o sea, para cualquier reales que cumplan esto, entonces necesariamente esta diferencia tiene que ser menor que 1. Entonces me voy a tomar unos reales convenientes que justamente cumplan estos. O sea, si se dan cuenta ahorita lo que vamos a hacer es, este, ¿cuánto es la diferencia entre estos dos? Menos, no. 2, ¿no? Un medio, perdón. Me haber quedado delta, ¿no? A ver, espérame. Déjame ver, ¿eh? Lo primero que tendría que convencerlos es que eso, dista en menos que delta, ¿no? Pues vamos a ver, creo que ahí, a ver, vamos a ver, ¿eh? X1 menos X2, ¿cuánto sería? Si no, ahí está, Delta medios, ¿no? exactamente. Entonces este sería, no reemplazo 1, ¿no? Dejo el X1 como está y el que sí reemplazo sería X1 más delta medios, ¿no? Entonces cuando haga esta diferencia, como dice su compañera, nos va a quedar delta medios y esto nos va a quedar delta medios que es menor que delta, ¿no? Entonces, esos puntos, ¿no? Cumplen eso, ¿no? Esto implica que x1 menos x2 es menor que delta, ¿no? Si quieren, vamos a poner identificadores a estos para que se llamen diferentes y no se confundan con los que tenemos aquí, que son como variables, ¿no? Entonces, lo que hice fue definir unos puntos que les ponemos de estrella y lo que acabo de ver es que estos puntos en estrella son menor que delta. Entonces, lo que tendríamos es que sus cuadráticos, ¿no?
Uy, vamos a tener que poner con un paréntesis, ¿no? Pues lo que tenemos es que sus cuadráticos, el x1 estrella elevado al cuadrado menos x2 estrella elevado al cuadrado, esto es menor que 1, ¿no? Simplemente hice esto para no hacer un abuso de notación, ¿no? Por eso le pusimos el estrella, porque si no iba a ser un super abuso de notación, ¿no? Ahora, eso nos diría nuestra hipótesis, ¿no? Pero podemos calcular directamente cuánto vale esto, ¿no? O sea, supongamos que somos necios y vamos a decir, bueno, vamos a calcular cuánto vale esto, ¿no? A pata. Entonces, lo que hago simplemente es sustituir, ¿no? Entonces aquí me queda 1 sobre delta elevado al cuadrado menos, en este caso sería el x1 estrella más delta sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? Y esto en barras de valor absoluto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente voy a desarrollar, lo voy a ver como, lo mismo que hace rato, como binomio conjugado, ¿no? Entonces esto va a ser 1 sobre delta menos x1 estrella más delta sobre 2, así. Y luego por el otro, que es el conjugado, que es 1 sobre delta más x1 estrella menos, aquí sería más, ¿no? Más delta sobre 2. Entonces simplemente lo descompongo como binomio conjugado. Y ahora déjenme pensar qué es lo que vamos a hacer. Sustituimos el valor de x1. Déjenme ver, ¿cuánto valía el x1 estrella? 1 sobre delta, ¿no? Entonces esto se me va a simplificar un poco, porque aquí me va a quedar, a ver, si me conviene ponerlo, 1 sobre delta menos 1 sobre delta menos delta medios, ¿no? Entonces estos se me van a cancelar. Y aquí me va a quedar 2 sobre delta más delta medios, ¿no? ¿Están de acuerdo? Oye, hice algo muy raro. Sí, A ver si me sale, si no ahorita le ajustamos, porque ya... A ver, entonces esto me queda menos delta medios por esta cosa bien rara. ¿Cuánto? Lo sumo a ver si eso nos conviene. Creo que eso no nos va a ayudar mucho. Sí, creo que esto todavía... Porque a lo que tengo que llegar es que esto es mayor que 1, ¿no? Profe, ¿no puede ya quitar el valor absoluto y multiplicarlos? Y ya va a quedar 1 más delta medios, bueno, delta cuadrada sobre 4 y eso ya es mayor que 1, ¿no? A ver, vamos a hacerlo. Si no, pues ya lo arreglamos, ¿no? Vamos a hacer la idea que nos están proponiendo. Ya directamente ponemos aquí delta medios, porque ese pues ya. Y lo multiplicamos por 2 sobre delta más delta medios, ¿no? Y vamos a ver, a lo mejor si nos sale, si nos sale, ¿no? Entonces, delta medios por esta cosa es 1 y esto me queda más delta cuadrada sobre 4, ¿no? Ah, pues perfecto, porque esto es mayor o igual que 1, ¿no? Porque, pues esto es una cantidad positiva, ¿no? Entonces, fíjense que lo que acabamos de demostrar es que x1 estrella al cuadrado menos x2 estrella al cuadrado, esto es mayor o igual que 1, ¿no? Pero eso es contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque allá arriba ya habíamos dicho que el x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado era menor que 1, ¿no? Entonces, pues aquí llego a que ya no, a que no lo es, ¿no? Entonces, contradicción. Por lo tanto, la contradicción vino de suponer que sí era uniformemente continua, ¿no? Entonces, F no es uniformemente continua. En R, ¿no? Más o menos cómo se llega al análisis de estos puntos, pues te tomas puntos convenientes donde la velocidad aumente, ¿no? Bueno, ahí habría que hacer un análisis, pero aquí sí no la aventamos tipo Spivak, ¿no? una pregunta. En el último paso, cuando le quitamos el valor absoluto, ¿eso es porque delta es mayor que 0? Sí.
Sí, exacto. Entonces el menos delta es el menos delta es negativo y por lo tanto su valor absoluto es delta medio, ¿no? ¿Sale? Está fácil, ¿no? Algo así. Ok. Este, pues bueno, déjame. Vamos a cortarle aquí. Ya nada más les preguntaría, déjenme ver, ¿dónde está? Ahí donde se corta. Ya ni sé. ¿Sigo presentando? ¿O ya dejé de presentar? Ya Ya dejó dejó de de presentarnos. presentar. ¿Desde hace cuánto? Desde Hace como unos 5 segundos. segundos. Ok. Pues la apreté donde no era. Más bien.